El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Controversia por decisión de la Corte de levantar prohibición de consumo de droga y alcohol en espacios públicos. Gobierno se opone a la medida. Presidente Duque dice que decreto contra la dosis mínima se seguirá aplicando. 9 años de prisión deberá pagar la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete. Se hizo un autopréstamo de $1 millón. Estudio revela que comerciantes y transportadores de Medellín pagan 140.000 millones al año en extorsión. México desplegará 6.000 militares en la frontera con Estados Unidos para evitar migración ilegal. Un grave error le costó la eliminación a la selección Colombia Sub-20 del Mundial de Polonia. Angelina Jolie está en Colombia gracias a una misión humanitaria. Todos los detalles en las noticias del entretenimiento. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Polémica en el país tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la norma del Código de Policía que prohibía el consumo de licor y de sustancias psicoactivas en espacios públicos y parques. La polémica está servida. En un evento liderado por el alcalde Enrique Peñalosa en el centro de Bogotá, donde se hizo un homenaje a las vidas que se salvaron de la antigua calle del Bronx, el alcalde criticó la decisión por parte de la Corte de tumbar la norma que prohibía el consumo de licor y de sustancias psicoactivas en espacios públicos. La Corte, con todo el respeto, creo que toma decisiones en la teoría sin haber hablado con los alcaldes ni con los policías que tienen que estar recuperando los parques. El alcalde afirmó que el microtráfico aumentaría por esta decisión. La actividad de los delincuentes deben estar felices, van a hacer fiesta por cuenta de la sentencia de la Corte. Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, indicó que los mayores afectados son los niños. Porque es el gran llamado que nos hacen las comunidades todos los días, que garanticemos la tranquilidad y la seguridad y que alejemos del consumo a los niños. Algunos capitalinos se mostraron satisfechos por la decisión de la Corte. Estoy de acuerdo pues porque también viola lo que es la libre personalidad, cada quien tiene que respetar la personalidad del otro. Es algo cultural también del colombiano. Tomarse pues un par de cervezas, ¿verdad? Otros por su parte no comparten la decisión. Pues tengan sus espacios, pero no sea al aire libre porque imagínense los niños y pues los jóvenes. Concejales de diferentes partidos políticos reaccionaron frente al tema. Para que logremos unos programas efectivos de prevención y trabajemos de la mano de la policía y de las comunidades para que ataquemos con toda la fuerza de la ley a los traficantes en todos los lugares del país. El presidente Iván Duque anunció que las autoridades seguirán aplicando el decreto que prohíbe el porte de la dosis mínima en espacios públicos pese al fallo de la Corte. Carlos Ruiz con el reporte desde la Escuela Militar. Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Iván Duque acaba de controvertir nuevamente la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles 2 artículos del Código de Policía con los cuales se prohibía el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias alucinógenas en espacios públicos como en los entornos escolares o en los parques. El primer mandatario, en una ceremonia aquí en la Escuela Militar de Cadetes, dijo que el libre desarrollo de la personalidad no puede ser utilizado para el libre desarrollo de la drogadicción. Eso implica que como hay una multiplicidad de normas y no necesariamente las que se hizo referencia en el comunicado de ayer, nosotros seguiremos aplicando las normas, pero sobre todo en virtud de un principio constitucional contemplado en el artículo 44, según el cual los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los ciudadanos. En consecuencia, el decreto que prohíbe el porte de la dosis mínima y el consumo de estupefacientes en los entornos escolares o también en los parques públicos seguirá siendo aplicado por la Policía Nacional, dijo el presidente Iván Duque. Con Carlos Ruiz desde la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá, CMI La Noticia. Carlos, muchas gracias. Y un estudio reveló que comerciantes y transportadores del centro y el sur de Medellín pagaron hasta 140.000 millones de pesos al año por extorsiones que cobran los grupos armados. Yossi, ¿quiénes están extorsionando? Hola Luisa, buenas tardes. Según el IPC, que fue el encargado de este estudio y esta investigación que duró cerca de 6 meses, serían los grupos criminales que delinquen en diferentes puntos de la ciudad, exactamente en el centro de Medellín, en la comuna de La Candelaria y también en el barrio Guayabal. Entre ellos estarían pues al servicio de la banda conocida como La Terraza.
El estudio realizado durante 6 meses por el Instituto Popular de Capacitación en las comunas 10 del Centro y 15 Guayabal de Medellín reveló la crítica situación por cobros de extorsiones que hacen grupos armados a comerciantes formales, informales y transportadores. Un gran empresario nos tocó entrevistar en Guayabal, que tiene una bodega, paga 180.000 pesos mensuales, por ejemplo. Pero una señora que tiene un ventorrillo de papas fritas, pagas por un porcentaje que le dan, que puede ser unos 1.500, 2.000 pesos diarios. La investigación estableció que si el 50% de los comerciantes y transportadores paga extorsiones a grupos criminales, equivale a 29.000 millones de pesos anuales. Si lo paga el 70%, serían 70.000 millones de pesos anuales, y si lo hace el 90%, son 147.000 millones de pesos al año. Ya una persona que tiene 8 o 10 vaquitas que vive del sustento de la leche, ya los tienen filmados, qué vaquita tiene, y le mandan su correo. El análisis sobre coerción extorsiva en Medellín tuvo 8 recorridos con 21 entrevistas que determinaron el aumento de este delito en diferentes barrios de la ciudad. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:36 del día, en el municipio de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, el ejército capturó a un hombre quien al parecer movilizaba en una camioneta el cuerpo sin vida de un ganadero que había sido retenido. Tropas del ejército que están constantemente patrullando en la zona detectaron pues una anomalía en este hombre que se movilizaba por esta carretera. Al hacer la inspección de este vehículo notaron que allí se encontraba el cuerpo de este ganadero y procedieron a su captura. Por ahora se investigan cuáles serían los móviles del crimen de este comerciante. Más adelante regresamos con otras informaciones de la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias. 9 años de cárcel deberá pagar Silvia Guete, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, por hacerse un autopréstamo de $1 millón. Fabián, muy buenos días. ¿Y dónde pagará la condena? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe será trasladada a la cárcel El Buen Pastor. Luego de haber sido condenada a 9 años de prisión por el delito de abuso de confianza, capturaron a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete Ponce. La orden de captura fue proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito con funciones de conocimiento. Ahora tienen que llevarla ante el juez de conocimiento que ordenó la captura para que legalicen esa captura, y si el juez lo considera que la captura fue legal, ordenará la remisión hacia la cárcel Buen Pastor. Según los investigadores, Guete realizó retiros de dinero de las arcas de este centro universitario por $1 millón. El autopréstamo se realizó en el año 2007. Bueno, cuando se condena a una persona es porque el juez tiene un conocimiento más allá de toda duda razonable, conforme lo establece el código, que anteriormente era certeza sobre que ella fue la probable o la autora de estos hechos. Un juez en Bogotá condenó a Guete Ponce en el año 2015 por el delito de soborno a testigos. Por este hecho, la exrectora actualmente tiene la casa por cárcel. Es la información que tengo para entregarles hasta esta hora desde Barranquilla. Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Presidente Duque anuncia que dio instrucciones a la fuerza pública para continuar aplicando el decreto que permite incautación de la dosis mínima. Con videos, policía identifica a 6 extranjeros que atracaron bus de Transmilenio. Se mantiene paso intermitente en kilómetro 58 de la vía al Llano. 20 días en paro cumplen profesores de la Universidad Autónoma. Ministerio ordena medida de vigilancia. Por parapolítica, gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco, regresará a prisión. Con Luisa Tobo. Seguimos en CMI Primera Emisión y crece la controversia por la decisión de la Corte Constitucional de levantar la prohibición de consumir droga o alcohol en los espacios públicos. Mientras el presidente Duque advirtió que se seguirá incautando la dosis mínima, la policía asegura que aplicará las sanciones hasta que no se publique la sentencia. En un evento liderado por el alcalde Enrique Peñalosa en el centro de Bogotá, donde se hizo un homenaje a las vidas que se salvaron de la antigua calle del Bronx, el alcalde criticó la decisión por parte de la Corte de tumbar la norma que prohibía el consumo de licor y de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Realmente sería bueno que la Corte, antes de tomar decisiones por allá en su Torre de Marfil, hablara con la gente que tiene que estar en la calle. El presidente Iván Duque también se refirió a esta decisión. Los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los ciudadanos. Algunos capitalinos se mostraron satisfechos por la decisión de la Corte. Estoy de acuerdo pues porque también viola lo que es la libre personalidad. Es algo cultural también del colombiano,
tomarse pues un par de cervezas, ¿verdad? Tomando ejemplos de ciudades vanguardistas como Canadá, como Holanda y muchas otras más. Otros, por su parte, no comparten la decisión. No, señor, no estoy de acuerdo, porque es un mal ejemplo para la sociedad, para los niños. Pues tengan sus espacios, pero no sea al aire libre, porque imagínense los niños y pues los jóvenes. No, no estoy de acuerdo en eso, porque yo he visto muchos problemas a raíz de eso. Se ponen a tomar y resultan peleando, muchas peleas. Concejales de diferentes partidos políticos reaccionaron frente al tema. Para que logremos unos programas efectivos de prevención y trabajemos de la mano de la policía y de las comunidades para que ataquemos con toda la fuerza de la ley a los traficantes en todos los lugares del país. Continúa la problemática para cerca de 600 personas en la vereda Ancón, en Copacabana, Antioquia. Los constantes movimientos en masa hacen que las grietas de algunas viviendas no paren de crecer. Yusi, la saludo de nuevo. ¿Y qué medidas de prevención están tomando? Luisa, de nuevo buenas tardes. Además de la calamidad pública, se ordenó la evacuación inmediata de estas 200 familias. Son cerca de 670 personas las que tuvieron que salir de sus casas casi que con sus pocos enseres, pues el riesgo es inminente. Estas son algunas de las viviendas que tienen estas enormes grietas y que se han estado cayendo durante todos estos días casi que a pedazos, pero algunas ya se fueron completamente al río y se ha incrementado el riesgo tras las recientes lluvias de los últimos días. No solamente son las viviendas, sino parte de las aceras y de la carretera principal de esta, la vereda Ancón 2. Justamente a mi lado se encuentra Ana Agudelo, quien es una líder y está pues abanderando toda la situación de las personas acá. Ana, buenas tardes. ¿Hacia dónde han ido las familias afectadas? Las familias se han ido en calidad de arriendo a los diferentes vecinos, municipios vecinos, Copacabana, Girardota, haciendo pues caso al llamado que la administración habla de manera responsable, salvaguardando las vidas de todas estas familias. Se han ido acogiendo a todo el llamado que desde la administración se hace. Hoy el llamado que por este medio yo quiero hacer es a las empresas como EPM Gas, EPM Agua, Ecopetrol, a las empresas que están asentadas, porque ellos tienen una responsabilidad, ellos también están siendo damnificados, pero para ellos también es importante que empiecen las obras de mitigación. Ellos son privados y han estado viniendo a hacer obras frecuentemente, constantemente en nuestra vereda. La comunidad se ha tomado los trabajos que están haciendo y no hemos permitido que lo sigan realizando, porque exigimos también garantías de parte de ellos. Muy bien, Ana, muchas gracias. Hay que decir que según los estudios que se han hecho preliminares durante los últimos días por parte de los expertos, este movimiento de tierra que se da desde la parte alta ya tiene 40 hectáreas y por eso es que se agrava la situación. Es todo desde la vereda Ancón 2, desde el municipio de Copacabana, Antioquia. Yusi Chaparro, CMI, la noticia. Yusi, muchas gracias. Y esta madrugada fue dado de alta un hombre que fue atacado con arma blanca en medio de un atraco en un articulado de Transmilenio. Con ayuda de videos, la policía identificó a los 6 asaltantes. Un trancón como este en el corredor de Transmilenio de la Troncal Caracas fue aprovechado anoche por 6 delincuentes que de manera violenta forzaron las puertas para entrar al articulado y robar a los pasajeros. 2 personas atacadas con arma blanca fueron trasladadas con heridas menores al hospital de Santa Clara. Allí tenemos una entrevista directa con una de las personas afectadas, quien nos manifiesta y nos asegura de que son extranjeros los que cometieron este hecho. Este tipo de asaltos, que se han presentado hace varias semanas durante las jornadas de protesta, se han vuelto frecuentes en el sector de la 26 con Caracas, en plena circulación del sistema. Lo más osado que habían desarrollado los delincuentes era la modalidad escalera para robar a los usuarios. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a no exponerse y a denunciar prontamente. Es como el suministro de información, es también evitar el factor de oportunidad igualmente, y también un trabajo contundente de la policía que se encuentra destinada específicamente para la seguridad en las estaciones. En lo que va corrido del año, la policía ha capturado 691 delincuentes y ha incautado 10.671 armas blancas en este sistema de transporte masivo. Pérdidas por más de 50.000 millones de pesos reportan los transportadores de alimentos por los continuos cierres en la vía Bogotá-Villavicencio. Hoy se mantiene el paso intermitente en el kilómetro 58. Los diferentes cierres de la vía Bogotá-Villavicencio ya generan graves afectaciones económicas en diferentes sectores de la economía. El presidente de FE Transcarga, Henry Alberto Cárdenas, dice que las pérdidas son millonarias. Ya más de 20 días en estos cierres
por cuestión de las lluvias, del tiempo que estamos pasando en Colombia, y realmente estamos muy preocupados. Estas cifras se están cada día aumentando. Estamos hablando de más de 7.000 millones de pesos diarios que se están perdiendo, se están dejando de transportar. Por su parte, el presidente ejecutivo de Colfecar también dice que las pérdidas son altas y no son recuperables. Superan los 14.000 millones de pesos. Eso quiere decir que estamos haciendo o acumulando sobrecostos. Estamos hablando de incrementos también por la utilización de la vía alterna de más de 400 millones de pesos, que son los sobrecostos que genera el tener que realizar una operación por la vía de Sogamoso y toda la zona del Casanare para llegar nuevamente al departamento del Meta. En este momento la vía Bogotá-Villavicencio tiene paso intermitente en el kilómetro 58. Y a esta hora los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera relatan cómo se enteraron de la muerte de la pequeña Juliana Zamboni. El primero en rendir testimonio fue Francisco Uribe Noguera, quien asegura que se enteró del crimen en un taxi cuando su hermano se lo confesó. Los dos hermanos son acusados de encubrir el asesinato de Juliana. Natalia, buenas tardes. ¿Y qué otros detalles se han conocido? Luisa y televidentes, cordial saludo. Mire, pues antes de que Francisco Uribe Noguera se enterara en el taxi de que Rafael Uribe Noguera había asesinado a Juliana Zamboni, ingresó por la terraza del apartamento en donde residía su hermano y encontró una escena, dice él, bastante terrible. Encontró colillas de cigarrillos, también una botella de aguardiente, un polvo blanco que al parecer sería cocaína y también aceite en el piso. Allí encontró a Rafael bastante afectado, por lo que decidió llevarlo a una clínica. Fue allí donde tomaron un taxi y en ese momento fue donde Rafael le dijo que había asesinado a Juliana Zamboni. Rafael se agacha y pasitico me dice: le voy a contar la verdad, yo maté a la niña. Y si la vida se me había puesto al revés, ahí se me acabó la vida. Ahí le dije: Rafael, usted es un hijo de puta, lo odio, usted se cagó su vida y se va a morir en la cárcel. Bien, pues la segunda persona en testificar fue su hermana Catalina Uribe Noguera. Ella también asegura que desconocía de los hechos ese 4 de diciembre de 2016. Habla de que no tocaron ninguna de las pertenencias que había en ese momento dentro del apartamento, por lo que asegura que no hubo una alteración de la escena del crimen. Francisco llama a la persona con quien estaba hablando y le pregunta si lo puede llevar a una clínica, y pues me imagino que le dice que sí, pues porque salimos todos, y Francisco vuelve y repite: no toquen nada, déjenlo como está, no toquen nada, cuidado. Es que ni siquiera tocamos la botella de aceite, nada, la botella de aguardiente, nada, no tocamos nada. Bien, pues lo que sigue en este caso es contrastar los relatos de Rafael Uribe Noguera y de sus dos hermanos Francisco y Catalina para que después haya un juicio final. Es por el momento la información que registramos desde el Complejo Judicial de Palo Quemado. Natalia Dávila, en CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. 4 niños entre los 0 y los 2 años perdieron la vida en los primeros meses del 2019 en siniestros viales por no adoptar medidas de seguridad como el uso de sillas infantiles. El uso de estos elementos puede reducir la muerte en un 75%. Para los niños puede ser divertido, pero las acciones que se observan en este video son peligrosas. Dejar que los pequeños saquen su cabeza por el techo del carro o en la ventana. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, esto y el no usar sillas de retención infantil fueron las principales causas de muerte de menores en accidentes viales. El año pasado 18 perdieron la vida. Este año ya llevamos 4 niños menores de 2 años fallecidos como pasajeros en siniestros viales. El uso adecuado de las sillas infantiles reduce en un 75% las muertes por siniestros viales. El niño tiene que estar mirando hacia atrás, por llamarlo de alguna manera, para que en el momento del impacto, el mismo cuerpo del niño, el mismo peso del niño nos garantice la seguridad tanto de su cabeza como de su columna vertebral. La recomendación es que los niños usen mecanismos de seguridad hasta que alcancen una estatura de 1,50 m.
Y desde Cali, la misión de observación electoral encendió las alarmas frente al incremento de la violencia política en el actual proceso electoral. Según la directora nacional de la MOE, los hechos de violencia han aumentado en más de un 50% con relación a las elecciones del 2015. Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral, reveló en una reunión con líderes sociales encabezada por la Arquidiócesis de Cali y el arzobispo de la ciudad que en lo que va del proceso de elecciones, las acciones violentas contra líderes políticos, tanto de derecha como de izquierda, han aumentado en cerca de un 50%. Según la MOE, en el 2015, para esta fecha, se habían presentado 14 hechos violentos. Tenemos para el 30 de mayo, que es el último corte, 26 hechos letales, es decir, homicidios o atentados frente a actores políticos con miras a las elecciones de octubre. Según ella, han aumentado también las amenazas e intimidaciones. Tenemos unos picos de violencia política muy graves frente a las elecciones del 2019. Estamos hablando que desde el pasado 27 de octubre a la fecha, al 30 de mayo, teníamos 107 líderes políticos que habían sufrido algún tipo de hecho de violencia, sea atentado, sea amenaza, sea asesinato. Según Barrios, hay que construir urgentemente una ruta de atención para los líderes víctimas de amenazas, ya que actualmente no existe. 112 familias desplazadas en Chocó por enfrentamientos entre disidencias de las FARC y los urabeños. Cintia Quintana con el reporte. Cintia. Sí, muy buenas tardes. Por combate entre disidencias de las FARC y al parecer los urabeños, 112 familias migraron al casco urbano, el litoral del San Juan. Se cree que el número de afectados podría ser mucho mayor. Más de 500 indígenas se encuentran desplazados y confinados por enfrentamientos en Chocó entre grupos ilegales. Los habitantes de Pichirimá Playa piden intervención urgente por el Estado. Las comunidades se encuentran con restricción a la movilidad. No pueden ir a buscar su pan coger, no pueden ir a pescar. Todo eso nos trae inconvenientes también porque ya tenemos que pensar en ampliar más las ayudas humanitarias. La disputa por los corredores del narcotráfico aumenta a diario el número de víctimas por desplazamiento y confinamiento en este departamento del país. El gobernador del Chocó exige la no presencia de grupos ilegales. Y el llamado del gobierno departamental es que nuestras poblaciones no pueden seguir siendo afectadas por estos grupos al margen de la ley. Esta semana empieza la atención por parte de la alcaldía y la gobernación para las comunidades. Por su parte, las autoridades continuarán las acciones militares para normalizar la situación y garantizar la seguridad de la población. Las autoridades indígenas del litoral de San Juan hacen un llamado urgente al gobierno nacional para que intervenga y llegue a esta zona para verificar la situación que están padeciendo y para que les garantice el cumplimiento de los derechos humanos para la población en general. Esto es la información desde Quibdó, Cintia Quintana, para CMI La Noticia. Cintia, muchas gracias. El gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, regresará a prisión por un caso de parapolítica. La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Justicia. Wendy Barrios con el reporte. Wendy. Buenas tardes. El gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, ya había estado en prisión por este mismo proceso de parapolítica, pero había sido puesto en libertad. Ahora la Corte Suprema de Justicia revoca esta decisión absolutoria y pide que cumpla sus 90 meses de prisión. Sin gobernador amaneció el departamento del Caquetá tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar la decisión de absolución en un caso de parapolítica que se adelantaba contra Álvaro Pacheco Álvarez. El mandatario ya había estado en la cárcel por varios años y al recuperar su libertad aspiró a la gobernación en 2015 y ganó las elecciones, pero ahora fue removido del cargo y se espera que se presente ante las autoridades para cumplir su condena de 90 meses de prisión. La noticia fue muy negativa para la región. No deja de ser preocupante para el departamento, puesto que en los últimos 4 periodos hemos tenido que los gobernadores no terminan sus mandatos. El primer mandatario de los caqueteños fue condenado por sus vínculos políticos y electorales con las Autodefensas Unidas de Colombia y deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado por haber recibido apoyo de los paramilitares en su campaña a la gobernación en el 2007. Preocupado por la situación que acontece en el departamento y especialmente de nuestro gobernador Álvaro Pacheco Álvarez. Hay que decir que es la tercera vez que el departamento del Caquetá se queda sin gobernador, pues Luis Francisco Cuellar fue asesinado por las FARC, posteriormente vino Víctor Isidro Ramírez, quien fue inhabilitado, y ahora lo que está sucediendo con Álvaro Pacheco Álvarez. En Florencia, Wendy Barrios, CMI La Noticia. Noticia en desarrollo en CMI. El periódico El Mundo de España publicó la declaración del sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, en la que acusa a Jesús Santrich de idear un plan para enviar droga a Estados Unidos.
La declaración, que es analizada por la Corte Suprema de Justicia, fue divulgada este viernes y en ella se reiteran las denuncias hechas contra el ex jefe guerrillero Jesús Santrich, quien es señalado de idear un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. ¿Quién adquirió la sustancia estupefaciente? ¿Quién vendió la sustancia estupefaciente a los mexicanos? En la grabación, Marín confirma que el negocio de envío de droga fue pactado por $15 millones. Entregar una cantidad de 15 millones de dólares. Jesús también me dijo que tenía que tener mucho cuidado porque ya le habían advertido a él que el fiscal general estaba traspasando. Santrich enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico. Un fuerte aguacero cae a esta hora en Barranquilla. Las fuertes brisas han dejado varias casas destechadas en el sector de Las Malvinas. Las autoridades están en el sector evaluando los daños que ha dejado la lluvia. En la vía La Circunvalar, en el sector de Metro Parques, varias motos fueron derribadas por las brisas. Y no para el robo de celulares en Bogotá. El más reciente caso se registró en el barrio Patio Bonito, en donde un delincuente amenazó con arma de fuego a una mujer por llevarse su móvil. En este video se observa como un hombre amenaza con arma de fuego a una mujer que estaba hablando por celular en una calle del barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy. Me robaron el celular, no se puede contestar el teléfono, usted le da miedo hasta sacar la billetera, o sea, hay mucha inseguridad. De acuerdo con los más recientes reportes, cada hora 10 personas son víctimas de este delito. Los habitantes de la localidad expresaron su preocupación. Hoy en día hay celulares que valen harto, o sea, valen más que por ejemplo, una bicicleta que también se la roban. Iban en el taxi, una compañera iba con el celular y le abrieron la puerta y le quitaron el celular. Volvimos a la época de hace 15, 20 años en la cual pues este sector era muy inseguro. En lo corrido del año se han registrado 3.024 hurtos en la localidad de Kennedy, 650 más que en el mismo periodo del año pasado. El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que desplegará 6.000 militares en la frontera con Estados Unidos para detener la migración ilegal. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunirá nuevamente con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para tratar de evitar la imposición de aranceles de importación a los productos mexicanos luego de no lograr un acuerdo en días pasados. Ebrard propuso enviar tropas a la frontera como parte del compromiso con Estados Unidos. Y les hemos explicado que son 6.000 hombres y que van a estar ahí desplegados. Mike Pence anunció aumentos en los aranceles si el país centroamericano no responde con mayor efectividad. We've announced that 5% tariffs are going to be imposed on all goods coming in from Mexico on Monday. And if we don't see the results that we need to see, we don't see action by Mexico in the months ahead, those tariffs will increase. Por su parte, el presidente mexicano Manuel López Obrador se mostró optimista y anunció un mitin masivo para el sábado por la defensa y amistad con Estados Unidos. Y desde el próximo 15 de junio, los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a Perú deberán hacerlo con pasaporte y una visa humanitaria que deberá ser tramitada en los consulados peruanos en Venezuela. El anuncio lo hizo el presidente Martín Vizcarra durante la deportación de un grupo de venezolanos con antecedentes penales, asegurando que la medida pretende promover una migración segura y ordenada. La gigante tecnológica china Huawei recibe un nuevo golpe. Esta vez las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp ya no vendrán preinstaladas en sus teléfonos móviles. Esta normativa se aplicará en los celulares que todavía no han salido de fábrica y responde al veto de la administración de Donald Trump de incluir al fabricante chino en una lista negra de empresas con las que no se puede negociar. Los delitos cibernéticos en el país se dispararon en un 40%. La ciberdelincuencia es una modalidad criminal que mueve más de $1 billón al año. Colombia lidera en Latinoamérica la lucha contra el cibercrimen con el apoyo de Europol y Ameripol. Bogotá, 1919. En carretas como esta y a lomo de mula, la policía perseguía a los delincuentes. Hoy, 100 años después, Colombia lidera en Latinoamérica la persecución en la red a los criminales que usan el Internet para robarles su identidad personal y financiera. Aquellas conductas que utilizan tecnología
Internet, redes de comunicaciones para afectar información y los datos. Robo de información de datos para asaltar las cuentas bancarias de personas y empresas, para hacer espionaje industrial y para combatirlos, el país cuenta con esta sala que hace parte del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia, una moderna plataforma desde la que se reciben las denuncias y se orienta a las víctimas, se perfilan las amenazas informáticas y se coordinan las investigaciones y rastreos por la red. El hurto por medios informáticos, el acceso abusivo a un sistema informático, la violación de datos personales y la transferencia no consentida de activos son los ciberdelitos más denunciados de los 9 tipificados por la ley. En el año pasado tuvimos alrededor de 22.000 denuncias por estos 9 tipos penales y viene incrementándose año a año en un 40%. Una actividad criminal que representa $1 billón al año en Colombia y más de 700.000 millones de dólares al año en el mundo. Enfrentamos otros fenómenos como la compra y venta de productos y servicios ilegales, los delitos contra la pornografía infantil, la apuesta ilegal en línea. La policía tiene dispuesto en línea las 24 horas del día el CAI virtual, donde los ciberpolicías reciben las denuncias y orientan los procedimientos para investigar los ciberdelitos. Durante el 2019, las autoridades han recibido más de 7.000 denuncias por acosar a menores de edad a través de Internet. Grooming y sextorsión son las modalidades más frecuentes. Si no se sabe utilizar, la Internet puede convertirse en un factor de riesgo para la población infantil y hay diferentes modalidades en que los niños pueden caer en las redes. Que es cuando un adulto se acerca a un niño con el fin de abusarlo y explotarlo sexualmente. Que es cuando una persona trata de chantajear o coaccionar a los niños con el fin de obtener material o recibir dinero, diciéndoles que no lo va a compartir, que si le dan esto no lo va a compartir con las redes de contacto de los niños. Es cuando los niños agreden a otros niños sistemáticamente a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los niños producen material, fotografías, por ejemplo, y las comparten con otra persona y esa persona a su vez la difunde a través de Internet. Durante el 2019 las autoridades han reportado 7.000 casos relacionados con estos delitos. Recuerde que usted puede denunciar a través de www.teprotejo.org, a la aplicación A Denunciar de la Fiscalía y a la línea 141 del ICBF. Cuando un delito se hace a través de dispositivos electrónicos conectados a Internet, se convierte en ciberdelito. Conocimos la historia de una mujer que fue víctima de estafa a través de un portal de ventas. Con cheques falsos, asegura que le robaron más de 2 millones de pesos. Continúan los ciberdelitos. Esta mujer fue engañada por delincuentes que estarían utilizando una nueva modalidad de hurto a través de plataformas digitales. Asegura que después de haber publicado un computador portátil en un portal de ventas, fue estafada con cheques falsos. Entramos al banco y efectivamente el cheque aparecía en canje. Volví nuevamente al banco para ver si ya podía hacer efectivo el cheque. La plata pues no apareció por ningún lado. Las pérdidas superaron los 2 millones de pesos. Intenté buscar al muchacho, lo llamé al teléfono de contacto que él me envió al momento de que hicimos el acuerdo de la compra. Y nada, el teléfono totalmente apagado, lo busqué nuevamente por la plataforma de OLX, ya había borrado el perfil, ya no aparecía por ningún lado y pues obviamente ya perdí como tal el computador. Expertos aseguran que los delincuentes estarían recurriendo a pagar con estos cheques porque ven que hay falencias en la seguridad de las entidades financieras. Esa información es una mina para un delincuente porque a usted lo pueden suplantar a través de las redes sociales si tienen acceso a su cédula de ciudadanía, si tienen acceso a información detallada, personal y sensible, pueden acceder a préstamos a su nombre, pueden sacar productos y servicios. Según cifras del Centro Cibernético Policial de Colombia, el año 2018 cerró con 11.000 incidentes denunciados dentro de la web. El Ministerio de Educación Nacional ordenó la vigilancia especial a la Universidad Autónoma de Bogotá. La medida la tomaron tras el paro de profesores que ya completó 20 días. Según la resolución 5766 de 2019, el Ministerio de Educación ordenó la vigilancia especial a la Universidad Autónoma de Bogotá tras evidenciar irregularidades administrativas.
Se evidenció que no existe un control adecuado sobre los procedimientos para el manejo de los recursos y uso de la institución. La medida preventiva tiene como propósito promover la continuidad y calidad de los servicios. Designar un inspector in situ para que vigile permanentemente y mientras subsanen las situaciones que originaron las medidas. Los profesores del recinto educativo completaron 20 días en paro. Más de 4.000 estudiantes continúan sin clase. No nos están dando la calidad que nosotros estamos pagando semestre a semestre. Y en ese sentido, pues, nosotros creemos que es importante que se nos responda por el futuro académico. Una de las razones del cese de actividades de los maestros tiene que ver con la falta de pago de sus salarios. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. La inversión de recuperación y adecuación del colector Egoyá en Pereira, que estaba colapsando y poniendo en riesgo a la ciudad. Serán construidos y adecuados más de 600 metros del colector, que está ubicado a más de 17 metros de profundidad, y con lo que se busca mitigar el riesgo hídrico y de inestabilidad en la ciudad. La inversión supera los 21.000 millones de pesos y fue construido con ingeniería local. Lo malo es la eliminación de la selección Colombia en los cuartos de final del Mundial Sub-20 a manos de Ucrania. Esta desatención entre el capitán Carlos Cuesta y el arquero Kevin Mier desembocó en el gol de Danilo Sicán a los 11 minutos del primer tiempo. El 1-0 fue suficiente para que Ucrania avance a las semifinales del Mundial Sub-20 de Polonia, mientras que la selección Colombia se quedó otra vez sin poder igualar lo hecho en el 2003, cuando en el campeonato realizado en Emiratos Árabes alcanzó las semifinales y terminó en el tercer lugar. Y lo feo, el atraco masivo a pasajeros de Transmilenio en la estación Calle 26, en el que resultó herido un hombre con arma blanca. Según los testigos, 6 delincuentes ingresaron al sistema forzando las puertas y exigiendo a los pasajeros que entregaran sus pertenencias. Durante el hecho, uno de los hombres que se movilizaba en el articulado intentó ocultar un celular, por lo que fue herido en su pierna izquierda. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Y hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación, El Sultán, y esta noche no se pierdan la emisión central a las 9 en punto. ¡Feliz fin de semana!